nombre de Jesús. Hoy, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, para que tu mano, Señor, sanadora esté en las vidas. Gente que tiene un problema de enfermedad, Señor, hoy pueda recibir sanidad. Familiares que están enfermos, hoy puedan recibir sanidad. Te lo pedimos en esta hora, en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Dios, te pedimos claridad en la visión. Hay gente que necesita claridad en la visión, gente que necesita saber qué decisión tomar, qué camino emprender. Espíritu Santo, te lo pedimos en esta hora. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Espíritu Santo. Te damos toda la gloria, Señor. Nos acercamos a ti. Te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por cada vida, Señor. Te damos gracias por las personas que aún están conectadas desde diferentes lugares, Señor Jesús, desde diferentes ciudades, desde diferentes países. Señor, les bendecimos también. Les bendecimos, Dios. Bendecimos cada familia. Dígale, Señor, bendice mi familia, bendice mi casa, Espíritu Santo de Dios. Te lo pedimos en esta hora, Señor. Bendice nuestra casa, bendice nuestra familia, Señor Jesús. Bendice los niños. Si usted tiene sus hijos allí, impóngale manos a sus hijos y bendígalos. Dígale, Señor, bendice mi descendencia, bendice mis generaciones, Señor. Bendice, Señor Jesús, que mis hijos sean poderosos en la tierra, Señor. Hoy, Señor, les imponemos manos. Hoy, Señor, les bendecimos. Hoy les profetizamos, Señor, de que serán hombres de Dios, mujeres de Dios, Señor, que no conocerán el mundo, que no conocerán el pecado, que estarán consagrados a ti, Señor. Lo creemos en esta hora, Dios. Bendice las familias, bendice los hogares, te lo pedimos en esta hora, Señor. Y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la exaltación. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor. ¿Cuántos están bendecidos? Saluda a la persona que está a su lado, bendígala. Le damos la bienvenida a la gente que se conecta a esta hora de la mañana también a través del Facebook Live. Somos la Iglesia Misión Carismática de Santander de Quilichao y estamos contentos y felices de poder estar hoy reunidos. Amén. Qué bendición este tiempo. Quiero saludarles, bendecirles. Qué lindos, qué lindos. Vea a la persona que está a su lado y pélele la muela, sonríale. Bájese un poquito el tapabocas y le sonríe, porque es que sonreír con tapabocas uno no sabe. Y puedo ver a alguien. Yo ahorita no reconocía a Mónica. Yo decía, ¿quién es esa muchacha? Pero el tapabocas no me dejaba. Ya cuando le vi el caminado, ya dije, ah, sí, esa es Mónica. Un buen pastor sabe el caminado de sus ovejas. Amén. Bueno, muy bien. Voy a dejarles entonces en compañía de la pastora Carolina. Pastora, ven y acompáñanos en este tiempo que nos va a guiar en una reflexión de este tiempo de alabanza y de adoración, como lo son los diezmos y las ofrendas. Vamos a recibirle con un fuerte aplauso al Señor por la vida de nuestra pastora Carolina. Buenos días, Dios me les bendiga. Bendiciones para todos y para los que están en línea también. Bueno, ahí dice la palabra. Jesús decía, orad para que hayan obreros para la mies. Y créame que yo, Carolina, lo necesito. O sea, estaba ya me había olvidado que tenía que estar acá. Y estaba ya organizando lo del video. Cuando el pastor, vea. Ya me iba a venir sin la Biblia. Cosas que pasan. Entonces hay que orar por obreros para la mies. Eso debería de estar haciendo también otra persona, ¿sí o no? Trabajo en equipo. Somos un equipo. Y justamente de eso quiero hablarte. Dice la palabra en Juan 17, del 15 al 22. Y si puedes acompañarme, muchísimo mejor. Juan 17, del 15 al 22. Es una oración de Jesús. Juan 17, generalmente conocemos la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? Es la más conocida, viene desde tiempos antaños enseñándola. Muchos de ustedes se la saben de memoria de manera tradicional, ¿verdad? Pero se nos olvida que no fue la única oración que hizo Jesús. Y una de las tantas, y creería yo a modo personal, de las más hermosas, está en Juan 17. Porque en el Padre Nuestro Él nos enseñaba a comunicarnos con Dios.
y es algo muy especial y muy bonito. Pero cuando leemos Juan 17 nos encontramos con que ahí no nos estaba solamente enseñando a orar y a comunicarnos con el Padre, sino que Él estaba orando e intercediendo por usted y por mí. Cuando usted lee Juan 17 se da cuenta que Él no solo oró por los discípulos que estaban ahí, sino que oró por nosotros, que vendríamos 2000 y tantos años después. Y mira un fragmento de esa hermosa oración que a mí me ministra tanto. Dice Juan 17 del 15 al 22: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mira este versículo: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Pablo, el apóstol, tenía un ejemplo para estas palabras, uno de los tantos ejemplos para referirse a esa unidad. Y esa unidad no hablaba de estar todos juntos como aquí, sino que dice ser uno solo. Uno solo. Y cuando él usa uno de los ejemplos para referirse a y explicarle a la iglesia qué significaba eso de ser uno solo, no estar juntos, sino ser uno solo, se refería al cuerpo. Entonces él hablaba de que así como el cuerpo tiene cabeza y diferentes miembros y órganos internos y externos, cada uno forman ¿qué? Uno solo. Su mano no es un cuerpo. Su cuerpo tiene mano. ¿Sí ves la diferencia? Tu pierna no es un cuerpo, pero tu cuerpo tiene pierna. Y no funciona igual que la mano. Cumple una función diferente. Y así somos cada uno de nosotros. De manera individual, funcionamos con un propósito particular dentro de un solo cuerpo. Pero el problema es que si a la mano le da por hacer lo que se le antoja a su manera, ¿qué pasa? Pues generalmente está funcionando mal. En muchas ocasiones hasta tienen que amputar. Pero mire que yo no lo voy a predicar, porque después el pastor dice, vea, no es la predicar el tiempo de... Pero sí quiero compartirte algo importante. Cuando tú te conectas con Cristo de manera individual, es decir, cuando cada uno de los órganos está conectado directamente con el cerebro, todo el cuerpo funciona de manera pareja. Porque no funciona cada uno de manera egoísta, sino de manera unida y siendo uno solo, como Jesús lo explicaba. En el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Saben cuál es una de las formas para nosotros hacer real esta palabra y por la cual usted y yo estamos hoy aquí? Porque una vez alguien unido al cuerpo dio de lo que tenía para que usted y yo estuviéramos aquí. Yo no sé quién sembró para que mi iglesia estuviera abierta el día que yo fui. Yo no sé quién sembró para que la obra aún siguiera. Yo no sé quién sembró para que incluso mi apóstol se viniera desde Bolivia y estuviera acá en Colombia. Yo no sé. Pero sí le doy gracias a Dios por esas semillas, porque gracias a esas semillas yo hoy estoy aquí. Cada semilla que tú das para el reino es para extender la obra, para sostener la obra, para sostener el ministerio. Y hace parte de lo que usted está sembrando y aportando por alguien que alguna vez
va a estar acá. Quizás no hoy, pero en algún momento va a estar aquí. Porque el que se sostenga el Evangelio y se pueda sostener es porque todos somos uno. Si fuéramos cada uno particular y no funcionáramos como un solo cuerpo, entonces no necesitaríamos ni siquiera congregarnos. Pero la palabra dice, no dejándonos de congregar. Y cierro con esto para que podamos orar. Dando que ustedes, 2 Corintios 8 del 7 al 9, dado que ustedes sobresalen en tantas maneras en su fe, en oraciones talentosas, su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en el acto bondadoso de ofrendar. No estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de las otras iglesias. Ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiéramos hacerlos ricos. Quiero invitarles a que se pongan de pie. Y tú ahí en tu casa con tu familia, o si estás solo, puedas también hacerlo. Y decirle al Señor: Dios, tú oraste una vez por mí para que yo pudiera estar aquí. Yo te pido, Señor Jesús, que traigas un corazón conforme al tuyo, que podamos ser uno solo como tú y el Padre son uno. Hoy nos unimos a ese clamor tuyo, Señor, cuando oraste por mí, Dios, pero también, Señor, para que sigamos en esa oración y en ese sentir de la unidad por aquellos que han de ser añadidos a la obra. Padre amado, te damos gracias por el privilegio que nos das de participar en este precioso ministerio de sembrar. Gracias por la oportunidad que nos das para seguir sirviendo a través de la ofrenda, Señor, de la semilla que tú nos permites dar, Dios. Hoy bendecimos tu nombre, Señor, y a ti te damos toda la gloria. Yo bendigo cada una de las semillas, Señor Jesús, que hoy se ponen delante de ti, aún desde las casas. Te pido, Señor, que seas tú obrando en los corazones y transformando las vidas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recuerden pasar de a dositos, no ir a hacer montonerita. Ahí donde está él. Alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven, arde en mi interior, Dios, fluye hoy, fluye hoy. Arde en mí, arde en mí, arde en mí. Persistirán al conquistar mi interior. Abro mi corazón y por siempre tuyo soy, oh Dios. No me alejaré de ti, no me alejaré, no me alejaré de ti, no me alejaré. En el altar todo lo rindo, pues eres tú lo que anhelo. Con tu fuego ven. Bueno, muy bien. ¿Cuántos están preparados para recibir la palabra de Dios? Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta mañana que nos permites estar acá. Seguimos
adorándote, seguimos conectándonos contigo, Espíritu Santo de Dios. Aquí estamos, Señor, con el corazón abierto para recibir lo que tú quieras hablar a nuestras vidas. Yo te pido que todo distractor, que todo argumento, que todo pensamiento contrario a tu palabra pueda ser quebrantado, que podamos enfocarnos en lo que tú quieres ministrarnos, en lo que tú quieres hablar en nuestro corazón. Y te pedimos por favor de que la palabra dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Y la iglesia de Dios dice amén y amén. Hace 8 días estuvimos, ¿quiénes estuvieron conectados o vinieron hace 8 días? Levante la mano. Qué bendición. Recuerde que estamos los martes con pozo de oración a las 5 de la mañana y descansando en Dios de martes a viernes. ¿Cuántos se conectan al descansando en Dios entre semana? Estamos allí. Las personas que todavía no se conectan, les invitamos a que lo puedan hacer de martes a viernes 9:30 de la noche, y pozo de oración martes y jueves a las 5 de la mañana. Hace 8 días estábamos entonces ministrando, estábamos hablando acerca de la ley de la transferencia y cómo la ley de la transferencia es como una moneda. ¿Cómo es la ley de la transferencia? Como una moneda de 2 caras, donde se activa a tu favor cuando tú obedeces al Señor, pero también actúa en contra cuando desobedeces al Señor. Y hablábamos como ejemplos en la Biblia, como la primogenitura que estaba determinada a ser entregada a Esaú fue traspasada, fue trasladada, fue transferida a Jacob. Como la bendición del reino de Saúl, a causa de que él desobedeció, Dios le promete y le dice allí en primera de Samuel capítulo 13, le dice: si me hubieses obedecido, tu reino hubiese sido duradero. Por cuanto no lo hiciste así, ahorita será transferido a alguien mejor que tú. Y ahí entonces Dios levanta, llama, levanta, unge y promueve a un pequeño joven llamado David, y recibiría el reino de Saúl. Veíamos el ejemplo de cómo Judas Iscariote recibió el privilegio de ser uno de los 12 apóstoles de Jesús, pero a causa de su desobediencia de su corazón, ese privilegio lo perdió y le fue trasladado, le fue transferido a un hombre llamado Matías. Y hablábamos también que lo mismo ocurrió con Salomón, siendo él el hijo de David y habiendo tenido un tiempo de gloria en el reino mientras él fue rey. Dice la palabra que al final de sus días hizo lo malo delante del Señor, y Dios le dice a Salomón, le dice: mira, por amor a David tu padre, no te voy a quitar el reino mientras tú vivas, pero mientras tú estés vivo, cuando tú partas a la presencia, el reino será dividido y le va a ser entregado a otra persona. Y esa otra persona fue Jeroboam. Hablábamos hace 8 días y estudiábamos la palabra en Primera de Reyes 12:28 de cómo Jeroboam hizo dioses ajenos, cómo Jeroboam le hablaba al pueblo y le decía: bastante habéis subido a adorar a Jerusalén. Y estudiábamos cómo siempre esa voz va a estar allí latente en nuestro oído, en nuestro corazón. Esas voces que nos dicen que es demasiado esfuerzo buscar a Dios, que no es necesario buscar a Dios tanto, que no es necesario desplazarnos tan lejos para buscar a Dios. Veíamos cómo entonces Jeroboam hizo que el pueblo, y el pueblo también en complicidad con Jeroboam, se volvió un pueblo acomodado. ¿Cómo se volvió el pueblo? Acomodado. Dígale a la persona que está a su lado: no se me acomode, hermano, dígale. A veces nos volvemos acomodados, y con la palabra hacíamos una declaración profética de que nunca será demasiado tiempo para Dios. ¿Cuántos dicen amén? De que nunca será demasiado lejos para buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y que nunca será demasiado esfuerzo buscar el rostro de Dios. Amén. Yo le doy gracias a Dios. Yo quiero que Dianita, ponte de pie ahí con tus hijas. Vamos a darle un aplauso a esta mujer esforzada que con sus 2 chinitas se viene desde Cali, hermano. Sí, con sus 2 chinitas ahí al lomo. Gracias, hijas, les bendigo. También allí Luz, Adrián y Neighbor, pónganse de pie, que de Palmira allí se vienen en la moto.
motorizados, ¿sí? Y a veces nosotros teniendo todo tan cerca, teniendo todo tan fácil, teniendo excelentes instalaciones, excelente zona de parqueo, buena ubicación, y a veces como que nos dejamos enredar, como le pasaba a Jeroboam y al pueblo en esa ocasión. Pero hoy quiero hablar en esta hora, y si usted de pronto quiere volver a escuchar la prédica, está ahí en la fanpage de la iglesia, lo puede volver a repetir, la puede volver a escuchar. Y hoy yo quiero hablar de algo que el Señor creo que tiene para ti y para mí, y es acerca de la importancia de encontrarnos con Dios. ¿La importancia de qué? De encontrarnos con Dios. Hoy, en esta mañana, tú vas a saber qué es un encuentro, en qué consiste un encuentro. Noto que la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI, para entrar con una pequeña introducción, depende mucho de lo que otras personas puedan hacer para que la iglesia funcione. Es decir, la iglesia de hoy depende de que se haga un seguimiento en las personas para que la gente haga lo que debe hacer. La iglesia de hoy, para que se sostenga, depende de un trabajo arduo, exhaustivo, depende de llamar, depende de visitar, depende de aconsejar para hacer algo que por naturaleza, si tú y yo somos hijos de Dios, debemos hacer, que es buscarlo a Él. Yo creo que nadie tiene que estar encima tuyo para que tú puedas comer, ¿cierto que no? Es más, aquí yo veo caras que antes hay que esconderle la comida. Nadie, y yo espero no equivocarme, nadie tiene que estar encima tuyo para que tú te bañes. O aquí hay alguna persona que tiene que estarlo presionando para bañarlo, ¿cierto que no? Nadie está encima tuyo para que tú vayas a trabajar y cumplas con la responsabilidad. Ahora bien, de una manera extraña, pareciera que en este último tiempo sí se tiene que hacer eso, porque si no, como iglesia no funcionamos. Como decía la pastora, si no, como cuerpo no funcionamos, y no podemos permitir eso. Yo no veo, y cuando yo preparaba este mensaje y el Señor me hablaba, cuando una persona verdaderamente se ha encontrado con el Señor, y ahorita lo vamos a ver a través de 4 ejemplos, de 4 hombres, de 4 mujeres, 4 personas que tuvieron un encuentro con el Señor. Y tú no ves nunca en la Biblia a estas personas siendo allí supervisadas, si no buscaban al Señor, siendo allí llamadas, si no buscaban al Señor. Pero eso me llevó a pensar entonces y estudiar en la palabra de que como iglesia nos está faltando encontrarnos con el Señor, porque una persona que se encuentra con el Espíritu Santo la tiene clara. Una persona que se encuentra con el Espíritu Santo tiene en el orden correcto sus prioridades. ¿Cuántos me están entendiendo acá? Una persona que se ha encontrado con Cristo sabe que su vida es para Cristo, para servir a Cristo, y vive por Cristo. Y podemos encontrarnos siendo una iglesia que hacemos una liturgia, que hacemos un acto religioso, y que nos hemos olvidado de la importancia de encontrarnos con Jesucristo. Cuando tú te encuentras con Jesucristo, las cosas de Dios no son una carga. Cuando te encuentras verdaderamente con Jesucristo, no necesitas que alguien esté encima tuyo para que tú hagas lo que conscientemente sabes que es bueno hacer. Cuando tú te encuentras con Cristo, no necesitas a alguien que te diga que debes orar. Cuando tú te has encontrado con Cristo, no necesitas a nadie que te recuerde que debes congregarte. Y cuando comienzo a estudiar la palabra del Señor allí, y quiero que me acompañe por favor al libro de Génesis 32. Qué interesante lo que comenzamos a ver en Génesis 32, versículo 22. La primera persona que quiero hablar entonces en esta mañana es del encuentro que tuvo Jacob con el Señor. Y para eso acompáñame a Génesis 32, versículo 22.
Y dice, y se levantó, Génesis 32, 22 dice, y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jacob. Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Y así se quedó Jacob solo. ¿Cómo se quedó Jacob? Solo. Y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Versículo 30. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Dejémoslo allí. Dice la palabra en el versículo 24 que acabamos de leer, que Jacob comienza a despojarse de las personas, de las cosas que estaban generando ruido y que no le permitían quedarse solo para tener un encuentro con Dios. Por eso el versículo 24 es muy puntual al decir que Jacob se quedó solo. Jacob buscó tener un tiempo de intimidad, y es lo primero con lo que quiero empezar en esta mañana y que el Espíritu de Dios me hablaba para ti. Y es que una iglesia que no tiene intimidad con el Señor no logrará encontrarse con Él. Entonces el primer punto para que anotes allí es que un encuentro cara a cara con Dios se logra en medio de la intimidad que tienes con el Señor. Pero entonces se genera un problema, y es que la iglesia de hoy no quiere tener intimidad con el Espíritu Santo. Y si no tienes intimidad con el Espíritu Santo, entonces no vas a poder encontrarte con Dios. Y si no te puedes encontrar cara a cara con Dios, entonces no vas a poder vivir transformación, no vas a poder experimentar cambio, no vas a poder experimentar la bendición de Dios. Entonces estamos allí en un problema que necesitamos solucionar. La iglesia, vuelvo y lo repito, que no tiene intimidad con Dios, no se puede encontrar con Él. Por eso Jacob buscó estar solo. ¿Cómo buscó estar Jacob? Solo, para tener un encuentro con Jesús. La palabra en Santiago 4:5, por favor, anótalo, yo te lo voy a leer. Dice, ¿acaso ignoráis que el Espíritu Santo os anhela celosamente? El Espíritu Santo, mujer, hombre que estás hoy aquí, joven que estás hoy aquí en esta mañana, déjame decirte algo. El Espíritu Santo te anhela celosamente. El Espíritu Santo quiere tener un encuentro contigo. De lo contrario, si no tenemos encuentros permanentes con Él, estaremos viviendo una religión más. Y el cristianismo no es una religión más, es un estilo de vida. ¿Cuántos saben eso? Digan amén. Nosotros no podemos ser una iglesia religiosa, una iglesia litúrgica, una iglesia que hace las cosas por inercia, que nos conectamos al pozo porque hay que conectarse al pozo. No. Que nos conectamos al descansando porque hay que conectarse. No. Que venimos los domingos a las 9 porque hay que. No. Nosotros necesitamos tener en medio de esos tiempos, disponer nuestro corazón para encontrarnos con el Señor. ¿Cuántos dicen amén acá? Mira, vuelvo y lo repito porque esto me hacía mucho énfasis el Señor. Y es que cuando no tenemos encuentro con el Espíritu Santo, cuando no nos encontramos con Él, entonces por eso no vemos cambio en nuestras vidas. Queremos cambios, pero no queremos encontrarnos con Él. Queremos transformación, pero no queremos encontrarnos con Él. Queremos unción. Hay mucha gente que quiere tener la unción del Espíritu Santo, pero no quiere pagar el precio por tener la unción. Queremos la bendición del Señor, pero no queremos encontrarnos con Él.
Yo mismo soy el primero que necesito volver a encontrarme con el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando tú te encuentras con el Espíritu Santo de Dios, tú eres una persona renovada. Recuerda, si no tienes intimidad con Dios, quiere decir que no te estás encontrando con Él. Y si no te estás encontrando con Él, entonces hay cosas en tu vida que no van a cambiar. Y hay cosas en tu vida que no van a ser transformadas. Y hay bendición de Dios que no vas a poder recibir. Por eso la importancia de que tú y yo nos encontremos con Él. ¿Cuántos dicen amén? Hoy la gente no quiere orar. Hoy las personas no quieren orar. Hoy las personas no se quieren congregar. Hoy las personas no se quieren santificar, no quieren servir, no quieren vivir para Él. ¿Sabe qué me muestra eso? Para que vaya conectando el tema. Lo que nos quiere decir eso es que a ti y a mí nos falta entonces encontrarnos con el Espíritu Santo de Dios. Porque una persona, vuelvo y lo digo y lo conecto con la introducción, una persona que se encuentra permanentemente con el Espíritu Santo sabe que el domingo a las 9 es la cita que tienes con Él. Una persona que tiene encuentros con el Espíritu Santo tiene clara que el devocional es algo que no es negociable. Si yo hiciera una pregunta aquí en esta iglesia, hiciera la pregunta para los que están allá en casa, en cámara, y les dijera: ¿cuántos aquí tienen su cuaderno devocional? ¿Y cuántos aquí lo pueden presentar juiciosos día a día con su devocional? Pasaría como dice la canción: la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida. Por eso necesitamos ser esa iglesia que depende del Espíritu Santo, esa iglesia que se encuentra con el Espíritu Santo, que se separa para tener encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Es lo primero que quiero hablarte hoy. Pero lee el versículo 24 al 26, dice: así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y mire lo que dice el 26. Dice: y dijo: déjame, dice la palabra, dijo: déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Jacob estaba luchando literalmente con Dios. Él anhelaba la bendición del Señor. Él era intenso con el Señor. Usted debe aprender a ser intenso. Dígale a la persona que está a su lado: aprenda a ser intenso, no conmigo, sino con el Señor. Sí, porque allí los esposos se asustaron. No, pastor, ¿usted para qué dice eso? Y él comenzó entonces allí. Y lo segundo que quiero enseñarte a través del encuentro que tuvo Jacob con Dios es que para tener ese encuentro con Dios necesitamos perseverar. ¿Qué necesitamos hacer? Perseverar. Hoy a la iglesia le está costando perseverar. O si no, dé usted el testimonio. Todas las complicaciones que suceden en el Día Internacional de las Excusas, es decir, el domingo. No le aparece la loción, se le embolató el pantalón, se le complicó la plancha. Sí, es cierto que eso a usted no le pasa, ¿sí o no? El despertador no le suena. ¿Por qué? Porque nos cuesta perseverar. Jacob dijo, ahí dice la palabra, dice: hasta que rayó el alba. O sea, ¿qué significa eso? Hasta que amaneció. Yo te quiero preguntar, para que tú te respondas a ti mismo, a ti misma: ¿cuándo fue la última vez que te amaneciste buscando el rostro de Dios? Que te amaneciste buscando la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Sí ve que a nosotros nos falta como iglesia entrar en esos encuentros con Dios? Pero eso sí, en el tiempo pasado, yo espero que se ha pasado, cuando azotabas baldosa. ¿Cuántos reconocen que azotaron baldosa? Levante la mano sin vergüenza, ¿sí? Ya Dios lo liberó. A Flor Ángela era tremenda guerrera de la baldosa, pero ya Cristo la liberó, ¿cierto, hija? Y a veces nosotros y nos quedábamos madrugados, ¿o no? ¿Sí o no? Hasta hacía la gente 4 de la mañana, 5 de la mañana, y se bañaba y volver otra vez a trabajar. ¿Sí o no?
Pero ¿por qué nos cuesta entonces tanto poder amanecernos un día? Yo no estoy diciendo que esto sea todos los días, no quiero que me malinterprete, pero que sí podamos tomar un tiempo. Yo te quiero contar algo de mi experiencia con el Espíritu Santo. Una práctica que yo tengo es que, por ejemplo, cuando hay un festivo, hay un lunes festivo en la semana, el domingo trato de amanecerme con el Espíritu Santo, porque sé que el lunes es festivo, y de profundizar con mi relación con el Espíritu Santo de Dios y encontrarme con Él y renovarme con Él. Qué bueno que como iglesia, que se pueda decir en los cielos que cada persona de esta iglesia conoce al Espíritu Santo y se encuentra de manera reiterativa con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén acá? Que conocemos al Señor. Nosotros no podemos ser una iglesia que habla de un Dios que no conoce. Se lo repito, no podemos ser una iglesia que habla de un Dios que no conoce. Yo no entiendo cómo hay hombres y mujeres que hablan de Dios y eso hablan que Dios y que Dios y que Dios y que Dios, parecen una lora mojada y que Dios y no les dice: ¿y cómo está tu devocional? No, mal. ¿Te estás congregando? No, pastor. ¿Te estás discipulando? No, pastor. Entonces, ¿a qué estamos jugando? No podemos, vuelvo y lo repito, no podemos ser una iglesia religiosa. Necesitamos ser una iglesia que tenga vida devocional, que tenga encuentros con el Señor. Cuando tú te encuentras con el Señor, lo siguiente que quiero enseñarte en esta hora es que un encuentro con Dios te transforma tu presente y tu futuro. ¿Por qué necesitas encontrarte con el Señor? Porque necesitas transformación, porque necesitas que Dios te cambie, porque necesitas que Dios te bendiga. Por eso necesitamos encontrarnos con Dios. Y una persona que se encuentra con Dios puede experimentar la transformación de su presente y de su futuro. Génesis, allí en el versículo 27 y 28 dice: y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque, dice la palabra, has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Has vencido. ¿Y qué pasaba con Jacob? Que el nombre de Jacob significaba engañador, significaba el que suplanta, el que miente. Jacob tenía problemas en su carácter, y ese es el siguiente punto que quiero también enlazarlo, los dos allí. Cuando tú te encuentras con Dios, Dios transforma tu carácter. Esas luchas en tu carácter, esas luchas emocionales, lo que te están diciendo es la alarma que te está marcando de que necesitas un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando Jacob se encontró con Dios, Dios cambió su nombre, el nombre mentiroso, usurpador, engañador, y le colocó Israel. Hay nombres espirituales que tú y yo tenemos, nombres que son negativos. ¿Cómo te conocen a ti en la calle? ¿Cómo te conocen espiritualmente? ¿Usted sabía que tiene un nombre espiritual? ¿Usted sabía que usted tiene un nombre para las personas que le rodean? ¿De qué manera te conocen los que te rodean? ¿Será que te conocen de una buena manera? ¿Será que tienen una buena referencia de ti? ¿Será que en el mundo espiritual se puede levantar a tu favor porque hay una buena referencia tuya? Jacob tenía ese problema. Él, así el otro muérgano de Esaú haya desobedecido y haya desechado la primogenitura, él tampoco era una joyita en dulce, o una perita en dulce, creo que es el refrán. Y él se encontró, y a causa de ese encuentro Dios trajo transformación. Dios transformó su presente y Dios transformó su futuro. Mira lo importante de un encuentro con Dios. Si yo no me hubiese encontrado un día, una hora, un mes, en un año específico, yo no estaría en este lugar. Así de importante es un encuentro con el Espíritu Santo de Dios. Quizás te quejas de lo que estás viviendo en tu presente. Yo te digo hoy de parte del Señor: atrévete a tomar la decisión de encontrarte con el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque el encuentro, vuelvo y lo repito, transforma tu presente, pero también transforma tu futuro. A través del encuentro, Jacob se levantó
como un hombre nuevo. ¿Como un hombre qué? Nuevo. Ese que era mentiroso, engañador, suplantador, Dios lo transformó. Pero también el encuentro, como lo decía, nos ayuda a impactar nuestro carácter. Tu carácter necesita ser formado por el Espíritu de Dios. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, nunca recibió formación por nuestros padres. No porque nuestros padres fueran malos padres, sino porque tampoco lo hicieron con ellos. Y crecemos con resabios, crecemos con situaciones. Y solamente cuando tú te encuentras con Dios, Dios forma tu carácter, Dios transforma tu carácter. Es importante que la iglesia de Jesucristo crezca con el carácter de Cristo, crezca con la determinación de Cristo. Esta semana hablaba cómo hoy se ha levantado, hoy los expertos dicen que estamos enfrentándonos con una generación, la generación que nació después de los 90, y está catalogada como la generación de cristal. Gente que se rompe fácilmente, gente que se deprime fácilmente, gente que se desanima fácilmente. ¿Por qué? Porque no hay formación en el carácter. Pero cuando nos encontramos con Dios, Dios transforma nuestro carácter. Jacob no volvió a ser el mismo. Hay personas que le dicen al Señor: Señor, ¿por qué repito lo mismo una y otra vez? ¿Por qué sigo siendo el mismo una y otra vez? ¿Sabes cuál es la respuesta? Y hoy Dios te la da en esta mañana. Es porque te falta encontrarte con Jesucristo. Eso le sucedió a Jacob. El encuentro, mira lo que dice el 29. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió: ¿por qué preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Cuando tú buscas encontrarte con el Espíritu Santo de Dios, ahí en ese encuentro el Señor te bendice. Lo más importante que tú puedes tener sobre la faz de la tierra es tener la certeza de que la presencia de Dios está contigo, de que Dios está caminando contigo. Qué bendición es que tú puedas orar en tu casa, en tu habitación, y sientas la presencia de Dios allí. Que independientemente de lo que puedas estar viviendo, sientes la presencia de Dios allí. Yo siempre trato de cuidar la presencia del Espíritu Santo, y me inquieto cuando no siento el Espíritu Santo, porque hay momentos donde no lo siento, como tal vez te pase a ti también. Pero me da alegría en mi corazón, me da entusiasmo, me da fuerzas cuando estoy orando, cuando comienzo a ponerme de rodillas y comienzo a orar y siento la presencia del Espíritu Santo. A veces siento como Él me abraza, siento algo en mis brazos, a veces siento algo en mi cabeza, a veces siento su persona allí. Esa es la primera bendición, y esa es la bendición más importante que tú y yo necesitamos tener: la compañía, la presencia permanente del Espíritu Santo de Dios. Pero eso solamente sucede cuando tú quieres encontrarte con Él, cuando tú le anhelas verdaderamente, cuando le sacas tiempo. ¿Cómo nos vamos a encontrar? Vuelvo y digo, con el Espíritu Santo, si no buscamos tener intimidad con Él. ¿Y cómo vamos a tener intimidad con Él si nunca tenemos tiempo para Él? Si siempre hay otra prioridad, si siempre hay algo que se atraviesa, si siempre hay algo que estorba. Y vuelvo y repito, el problema de la iglesia de hoy, y lo vamos a tratar acá con otro ejemplo, es que la iglesia se está dejando desenfocar de lo verdaderamente importante, que es Él. Cuando te encuentras con el Espíritu Santo, entonces, cuando tienes ese encuentro con Dios, viene la bendición de lo alto. A través del encuentro con el Espíritu Santo, te lleva a crecer de manera personal y de manera espiritual, porque todo nace desde lo espiritual. Los problemas físicos, los problemas que tienes en el mundo natural, se concibieron en lo espiritual, y solamente desde lo espiritual pueden ser resueltos. Entiéndelo, por favor, porque a veces salimos como una loca y como un loco a tratar de resolver muchas cosas,
cuando la solución está en lo espiritual. La palabra dice y habla de dos hermanas, Marta y María, y como una de ellas estaba afanada y turbada por muchas cosas. Marta, vino el mismo Señor Jesucristo a visitarles, a encontrarse con ellas, a tener comunión con ellas. Pero había una de las dos hermanas que estaba afanada y turbada, que estaba muy ocupada con el trabajo, que estaba muy llena de compromisos, de tal manera que ni siquiera le daba la importancia a la persona de Jesús que estaba visitando su casa. Y el espíritu de María hoy está atacando a la iglesia. Debemos reconocer que no le estamos dando el primer lugar al Señor, y que necesitamos ser una iglesia que verdaderamente, no de palabra. Recuerde lo que dice Isaías 29: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No, esta iglesia tiene que ser la iglesia que está cerca al corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia tiene que ser una iglesia que conoce al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta iglesia tiene que ser una iglesia que desde el menor hasta el mayor conocen y se encuentran con el Espíritu Santo de Dios. Que tus hijos se puedan encontrar con el Espíritu Santo de Dios. Aquí hay niños y los padres me cuentan, dicen: pastor, mira que mi niño, mi niña se soñó que se encontraba con Dios. Se soñó que un ángel le hablaba, que un ángel le daba una palabra. Qué hermoso es eso, que desde temprana edad tus hijos aprendan a tener encuentros con el Señor. Pero ¿cómo tus hijos se van a encontrar con Dios si tú como padre, como familiar, no le estás dando ese ejemplo? No les estás enseñando a entrar en el secreto, no les estás enseñando a orar, no les estás enseñando a darle la prioridad a Dios. Hablaba con una persona hace un par de semanas y me decía: pastor, me siento muy mal. ¿Por qué? Porque me dejé enredar, me dejé ocupar el domingo. Tengo de lunes a sábado para trabajar, pero bendita cabezona, me ocupé el domingo y ya no puedo ir a la iglesia. ¿Y sabe qué fue lo más tenaz, pastor? Que mi hija se arregló el domingo y yo no le había avisado a mi hija. Se arregló, preparó la ropa, se alistó, se bañó ella solita, una niña pequeña, y le dijo: mamá, ¿qué te pasa que no te veo alistada para ir a la iglesia, para ir a buscar al Señor? Y la mamá me dice: pastor, y le tuve que decir a mi hija: no, hija, hoy no vamos a ir a la iglesia porque tengo que ir a trabajar. Y la hija le dijo: ¿y entonces dónde quedan las cosas de Dios, mamá? Y ese es el ejemplo que muchos de nosotros como padres a veces le damos a nuestros hijos. ¿Cuándo fue la última vez que tu hijo te vio orando? ¿Será que si le pudiésemos preguntar a tus hijos si tú eres una persona de oración, si eres una persona de búsqueda de Dios, será que tus hijos podrían decir: sí, mi mamá es una mujer de Dios, mi mamá yo la veo doblando sus rodillas todos los días delante del Señor, mi papá es un hombre que ama la presencia del Señor, en esta casa todos, pastor, adoramos al Señor siempre? Esa debe ser tu meta, esa debe ser la consigna. Cuando te encuentras con Dios, y con esto cierro lo de Jacob, que es lo más largo, no se preocupe, porque la gente dice: este es el primer punto y los otros tres ejemplos. Tranquila, que a mí siempre me alcanza el tiempo. Mire, dice la palabra de Dios, y ponga la atención aquí, que esto es bien poderoso, que esto nos confronta como iglesia, que esto nos confronta como familia. Dice la palabra en el libro de Génesis 32, versículo 31, dice: y cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. ¿Qué le pasaba entonces a Jacob? Cojeaba. O sea, la lucha fue tan fuerte, Carlos. El hombre se fue así aguerrido, venga para acá. Y él: Señor, usted trate de zaparse. Yo sé que tengo más fuerza, pero haga el intento. Y bendíceme. Y era tanto el esfuerzo que se dislocó la cadera. Así que él comenzó entonces a renquear, a cojear. Y la gente sabía que ese estado, que esa cojera, era porque se había encontrado, porque había estado toda una noche con el Espíritu de Dios. ¿Y sabes qué me hablaba el Señor con esto? Que es que cuando te encuentras con Dios hay evidencia. ¿Qué es lo que hay?
evidencia. La cojera de Jacob era la evidencia de que se había encontrado con Dios. Y yo te quiero hacer una pregunta en esta mañana. ¿Hay evidencia en tu vida de que te estás encontrando, de que te has tenido un encuentro con Jesús? ¿Hay evidencia? ¿La gente a tu alrededor ve esa evidencia? ¿O será que lo que se está evidenciando es que te falta encontrar, es que te falta tener un encuentro con Jesús? Hay dos tipos de evidencia: la que manifiesta que te encuentras con Dios y la que manifiesta que no lo haces. ¿Cuál es la evidencia? Es lo que el Señor me hablaba. ¿Cuál es la evidencia que mi pueblo tiene? ¿Será que está evidenciando que se está encontrando conmigo? Porque déjame decirte, cuando tú te encuentras con Dios, se te nota en el rostro. Usted lo ve ahí en la palabra, y usted lo ve también y lo experimenta aquí entre nosotros. Dice la palabra que cuando Moisés subía al monte y se encontraba, imagínense, 40 días estando en un encuentro cara a cara con Dios, viendo la gloria de Dios. Cuando bajaba, dice la palabra, dice hasta en hebreo, dice eso, que el impacto era tan brutal que tenían que colocarle sábanas en su rostro, porque su rostro brillaba tan fuerte que la gente no lo podía ver, la gente no lo podía mirar a los ojos. A veces uno mira a la gente. Siempre he sido una persona que mira a la gente a los ojos, que mira a la gente a la cara. Y como pastor sé que hay gente que no es capaz de sostenerme la mirada en la cara. ¿Por qué? Porque esa es su evidencia de que están mal, de que no se están encontrando con Dios y de que no quieren buscar a Dios. Pero también puedo ver gente que es capaz de sostener una mirada. Es gente que anhela y que tiene hambre del Espíritu Santo de Dios. Es gente que refleja la búsqueda del Señor en su vida. Y aquí viene la pregunta peligrosa. Mire a la persona que está a su lado a ver qué cara tiene. Si tiene cara de muérgana, diga: pastor, vea que hay una, que hay uno. Si tiene cara de muérgana, sapelo. Eso, Cristian, tírala allí. Sí. Mire, cuando nos encontramos con Dios, hay evidencia. Pregúntate: ¿será que estoy evidenciando? ¿Qué estoy evidenciando? Esto es fuerte, pero poderoso. Mira, acompáñame a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46 en adelante. Quiero tocar el ejemplo de otro hombre que se encontró con Jesús. Hay muchos ejemplos en la Biblia, tú puedes profundizarlos. Hoy vamos a tocar 4 solamente. El primero es Jacob, el segundo es Bartimeo. Y dice la palabra en San Marcos 10, versículo 46: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Mendigando. Y aquí yo quiero, antes de que sigamos, decir algo bien claro antes de que se me olvide. Y es que tú no puedes ser una persona con mendicidad espiritual. ¿Usted sabe que hay mendigos espirituales? Porque están tan faltos de oración, tan faltos de palabra, tan faltos de adoración, tan faltos de obediencia, que están raquíticos espiritualmente hablando. Allí en San Marcos 10:46 está la palabra. Tú no puedes ser un mendigo espiritual. Y como todo se origina desde lo espiritual, recuerde esto, eso es un principio de vida, ¿sí o no, Steven? Todo se origina desde lo espiritual. Entonces la mendicidad espiritual nos lleva y nos traslada a tener una mendicidad emocional. Entonces uno ve unas niñitas, unas niñas hermosas, inteligentes intelectualmente, más no emocionalmente, con proyección, trabajadoras, echadas para adelante. Pero como hay una mendicidad espiritual, la mendicidad espiritual las lleva a que también sean mendigas emocionalmente. Y uno dice: y al lado de estos cañengos, hermano, es lo que yo he determinado, el síndrome del esposo o la esposa cañengo. Y uno dice: pero ¿cómo se enredaron? ¿Por qué? Porque hay una mendicidad espiritual
que se traslada a lo emocional. Lo mismo también sucede con los hombres. Hombres de Dios, buen mozos, altos así como su pastor, ungidos. Y uno dice, pero ¿qué les pasa? ¿Por qué? ¿Por qué esa relación? ¿Por qué se enredan tanto la vida? Porque son mendigos espirituales. Y dice la palabra que, vamos y saltemos por favor, Bartimeo, él era ciego de nacimiento. Y él escucha de que Jesús está pasando por la ciudad donde él vivía, donde él residía. Y en ese momento entonces, al escuchar que Jesús estaba pasando, dice la palabra que él se fue a encontrarse con Jesús. Y dice el versículo 48, léalo allí, Marcos 10:48, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y te leo esta palabra para que entiendas, tanto los que están aquí como los que están en casa, que cada vez que un hombre o una mujer toma la decisión de acercarse a Jesús, de encontrarse con Jesús, de tener un encuentro con Dios, va a haber oposición. Mira, ahí está una multitud que estaba impidiendo que Bartimeo se encontrara con Jesús. Y quizás tú estás hoy y dices: pastor, tú no sabes lo que me ha costado estar hoy aquí, porque en mi casa se están levantando, mis compañeros de trabajo se están levantando, mis familiares se están levantando. Eso pasa porque el enemigo no va a estar contento de que se levante una generación que tenga comunión e intimidad con el Espíritu Santo de Dios, que verdaderamente conozca a Dios. El propósito de los ministros, de los pastores, es que se levante un pueblo que verdaderamente conozca a Dios, que verdaderamente ame al Señor, que verdaderamente tenga comunión con el Espíritu Santo. Dale fuerte ese aplauso a Dios. Pero van a haber momentos de oposición, van a haber momentos en donde el enemigo te va a chocar con lo que te duele, para que desistas, para que no perseveres. Pero lo interesante es que Jesús se detuvo y lo manda a llamar, porque el Señor es consciente. Mire, el Señor sabe y conoce los corazones, y Él conoce los corazones que están con hambre y sed de Él. Jesús sabe cuáles son los corazones que tienen hambre y sed de Él. Y en ese momento, como Él sabe que hay un corazón de un hombre llamado Bartimeo que quiere encontrarse con Él, que quiere tener comunión con Él, entonces Él se detiene y le manda a llamar. Y le dice allí en el versículo 49: entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y entonces dice, verso 50, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. ¿Qué fue lo que hizo Bartimeo? Arrojó su capa. Y aquí quiero introducirte otra enseñanza. La capa, él arroja la capa. La capa representa la vida antes de Cristo. ¿Qué representa la capa? La vida antes de Cristo. Porque para encontrarte con Jesús debes estar dispuesta a despojarte de tu antigua manera de vivir. Porque es que tampoco podemos vender ilusiones. Queremos encontrarnos con Jesús, queremos encontrarnos con el Espíritu Santo, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no queremos despojarnos de nuestra mala manera de vivir, de nuestra antigua manera de vivir? Cuando tú tienes la disposición de despojarte de tu antigua manera de vivir, entonces te vas a poder encontrar con Jesús. Vas a poder conocer de verdad al Espíritu Santo de Dios. Y para que usted lo retenga en su mente y tenga claridad, ¿qué sucede cuando nos encontramos con Jesús? Hay cambio. ¿Cuántos anhelan cambios en su vida? Digan amén. Cuando nos encontramos con Jesús hay transformación. ¿Cuántos anhelan transformación de parte de Dios? Cuando nos encontramos con Jesús hay bendición del Espíritu de Dios. ¿Cuántos anhelan bendición? No puedes olvidar el objetivo. ¿Por qué? Porque la capa, recuerde que en ese entonces el pueblo de Israel estaba sometido bajo el imperio romano.
y el imperio romano era quien gobernaba, era quien colocaba las normas. Y el imperio romano fue un imperio muy sangriento, claro que sí, pero también a lo sangriento fue un imperio con mucha ingeniería, pero también con mucho orden administrativo, hasta que el pecado subió a lo sumo y fue tanta la maldad en Roma que se destruyó el imperio romano como se conocía en la historia. Y una de esas características del imperio romano era que ellos tenían un sistema de organización de las personas desvalidas, de las más desfavorecidos. Entonces Bartimeo, al ser ciego, era una persona con discapacidad, y al tener discapacidad, entonces a él le daban un manto, una capa que le daba una legitimidad para poder pedir limosna. O sea, no era como los de aquí hoy en día, ¿sí? Que vienen y se le aparecen a usted y le dicen: ay, ayúdeme que estoy enfermo, y usted le da la plata y mismo se sana, ¿no? Y ya le quité la plata. ¿Sí? ¿Sí has encontrado con uno así? No son como los de hoy en día. En ese entonces el que tenía esa capa, el que tenía la señal, era porque verdaderamente estaba enfermo, porque tenía una discapacidad. Y la capa entonces representaba para Bartimeo esa vida en enfermedad, representaba esa vida de mediocridad. Y él toma la decisión de despojarse de todo eso para poder encontrarse con Jesús. Si tú quieres conocer al Espíritu Santo de manera profunda, de manera real, vas a tener que tomar la decisión de despojarte de esas capas, como lo hizo Bartimeo. Él se despojó de esa capa y de esa manera se encontró con él. Pero ¿sabes qué me impactó de Bartimeo, de esta historia? Es que el versículo 51, mira lo que dice. Dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y un encuentro, mira, ¿por qué es tan importante que tú tengas un encuentro con Dios? Porque el encuentro con Dios te enfoca. ¿Qué es lo que hace el encuentro con Dios? Hoy estamos viviendo situaciones donde la gente está desenfocada. Pero Bartimeo se encontró con Jesús y él pidió que le fuera dada la vista. Esto me habla de enfoque. Necesitas encontrarte con Dios para que puedas tener ese foco correcto. Encontrarte con Jesús te va a dar visión clara. Tú necesitas una visión clara en tu vida. Tú necesitas una visión clara para tus hijos. Tú necesitas una visión clara para tu economía. Tú necesitas una visión clara para tu propósito. Porque hay gente, pueden tener 40, 50, 60 años, que todavía no saben para qué están en la vida. No lo saben. No saben cuál es su propósito. Cuando tú te encuentras con Jesús, Jesús te comienza a impregnar, a revelar el propósito que tiene contigo. Pero ¿sabes? Mira que aquí hay un secreto bien interesante. El ciego le dijo: maestro, que recobre la vista, que recobre la vista. O sea que en el caso de Bartimeo no nació ciego. Porque ¿qué recobrar? Recuperar. Entonces él en algún momento pudo ver, y lo que le estaba pidiendo a Jesús es que pudiera recuperar lo que había perdido, que era su visión. Y es entonces donde entiendo que un encuentro con Dios te puede ayudar a recuperar lo perdido. Aló. ¿Por qué es importante encontrarte con Jesús? Porque a través del encuentro con Jesús podrás recuperar lo que se ha perdido. ¿Has perdido la paz? Encuéntrate con Jesús. ¿Has perdido la tranquilidad? ¿Has perdido las motivaciones y las razones para vivir? Porque hay gente que está viviendo de inercia. Hay gente que se levanta, se baña, va a trabajar, trabaja, llega a la casa, hace la comida, lista los chinos, de inercia. Ha perdido las ganas de vivir. Una persona me escribía por el interno y me decía: pastor, ore por mí porque la verdad no me suicido porque tengo esposa y tengo hijos. Es lo único, pero ganas no me faltan.
perdió las ganas de vivir. Y está allí como porque es que si me mato, la tragedia que le dejo a mi esposa y a mis hijos, el hueco es muy grande. Cuando uno se encuentra con Jesús, uno recupera las ganas de vivir. Porque estarás de acuerdo, a todos nos ha pasado que llegan momentos en nuestra vida que no tenemos ni 5 de ganas de seguir adelante, que no tenemos ni 5 de ganas de vivir, que nos pasa como el profeta Elías, que dice allí en Primera de Reyes 19, que dijo: yo no soy mejor que mis padres, ven Señor y mátame. Pero cuando te encuentras con Jesús, recuperas esa motivación, ese anhelo de seguir adelante. Yo te pregunto hoy, ¿qué has perdido? ¿Qué sientes que has perdido en este tiempo? ¿Qué has perdido en el año 2020? Encuéntrate con Jesús y vas a ver cómo Él comienza a restaurar y comienzas a recuperar. Bartimeo le dijo que recupere la vista. Un encuentro te ayuda a recuperar lo perdido. Y San Juan 4:20, acompáñame por favor rápidamente. Termino con 2 puntos. No vamos a tocar la historia completa, usted lo puede hacer en su hogar, en su casa. San Juan capítulo 4 versículo 26. Es el encuentro que tiene la mujer samaritana. La mujer samaritana se encuentra con Jesús en un pozo. ¿En dónde se encuentra? El pozo en la Biblia tiene algo profético. Por eso nosotros tenemos nuestro pozo de oración, porque el pozo es lugar de encuentro. ¿Qué significa el pozo? Lugar de encuentro. El pozo representa profundidad. El pozo representa beber de las aguas de Dios. Cada símbolo en la Biblia tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un diseño. Y allí en ese pozo, en San Juan 4:26, la mujer samaritana comienza a tener un encuentro, una interlocución, un diálogo con el Señor Jesús. Y dice el versículo 26: y Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos. Versículo 27 del capítulo 4 de San Juan dice: y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad de que me envió. ¿Cuál es tu comida? Hacer la voluntad del Padre. Escúchame. Y dice la palabra: y acabe su obra. Pero mira el versículo 35, dice la respuesta, lo que Jesús le decía a los discípulos: ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad a los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y miren lo que dice el versículo 39. Dice: y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por causa de la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Wow. Toda una ciudad creyó por las palabras de una mujer que se encontró con Jesús. Y lo más tenaz es que fue un encuentro de unos pocos minutos. Y esos pocos minutos fueron suficientes para que esta mujer creyera, se transformara, fuera salva y aún fuera influencia para todas esas personas de esa ciudad. Cuando yo leo esta palabra y veo la poca influencia que hoy en día la iglesia de Dios tiene en el mundo, en las naciones, en la ciudad, entonces me certifica el Señor lo que me habla, y es que nos falta encontrarnos con Jesús. Porque si una sola mujer se pudo ganar miles para Cristo en una ciudad, usted se imagina todos los que estamos aquí y todos los que están en casa encontrándonos con Jesús, ¿a cuánta gente y cuántas multitudes ganaríamos para el Señor? Dígale a la persona que está a su lado: nos falta mompa. Y usted también allí en la cámara. ¿Sí ve?
Si verdaderamente, Antonio, nos encontráramos con Jesús, estaríamos ganando almas para Cristo, testificando el nombre de Cristo. Y eso que había, mire la característica de la mujer, que quizás usted dirá, ay no, es que esa mujer era como hermana de Jesús, yo no sé, una prima, una conocida. Mire la característica de la hermana de esta mujer, que no era hermana de Jesús para nada. San Juan 4:16 y 17. ¿Cuántos trajeron Biblia? Léjale a la persona que está a su lado por si las moscas. Versículo 16 dice: Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondiendo la mujer dijo, no tengo marido. Y Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tenés no es tu marido. Esto has dicho con verdad. O sea, la mujer samaritana era bien muérgana. O sea, ahí nació muérgana, ¿sí? Mujer samaritana. Y a pesar de los conflictos emocionales que tenía, o sea, la mujer samaritana en esa época tenía su sugar daddy. Ahora que está de moda. Sí, hoy está de moda en ambos, ¿no? O sea, ahora los pelados tienen su sugar mami. Si no sabe, después del culto busca en Google y ahí lo entiende. Pero yo sé que usted sabe. Inclusive algunos lo pueden estar practicando en este momento. Entonces, la condición de la mujer samaritana, o sea, ella era una persona con tremendas debilidades. Y eso es lo que nos da esperanza en esta mañana. Que tú puedes ser una persona con tremendas debilidades, con tremendas faltas, con tremendos errores, pero un encuentro con Jesús te cambia la vida. ¿Sí o no, James? Un encuentro con Jesús nos cambia la vida. Entonces esta mujer se encontró con Jesús y pudo ser influencia. Esta mujer pudo ser influencia para su ciudad. Una iglesia que se encuentra con Jesús es una iglesia de influencia. Mire, qué triste es ver que grupos tan pequeños, grupos tan minoritarios son los que mandan la parada en este país. Y la iglesia de Cristo que es tan amplia, es que la iglesia de Cristo, entiéndame cuando yo le hablo de influencia con este pequeño ejemplo. La iglesia de Cristo es como un mar que cubre toda la tierra. ¿Cómo es la iglesia de Cristo hoy en día? Como un mar que cubre toda la tierra, pero con 1 centímetro de profundidad. Y uno ve que grupos minoritarios son los que le dicen a la nación cómo nosotros tenemos que criar a nuestros hijos. Hoy grupos minoritarios son los que le dicen a la nación que eso no importa, hombre con hombre, mujer con mujer, como sea, etcétera. Usted verá cómo se llama, usted verá qué quiere ser. Si usted quiere ser una vaca y se siente una vaca, pues su género es una vaca. Y no estoy exagerando, y no estoy burlándome porque es real. Si usted tiene 50 años pero se siente como un niño de 8, como una niña de 9, yo puedo ser un varón bigotón de 50 años, pero me da por sentirme como una niña de 9 años, entonces tú lo puedes hacer. Y esos grupos son los que hoy están influenciando la nación y las naciones de la tierra. Y yo me pregunto, ¿dónde está la influencia de la iglesia? ¿Dónde está el liderazgo de la iglesia? Que proclame los buenos valores, que proclame la verdad, la honestidad, la integridad, la santidad. ¿Dónde está la iglesia? ¿Sabe por qué la iglesia está ausente? Porque la iglesia se ha ausentado del lugar secreto. Y si la iglesia se ausenta del lugar secreto, pues evidentemente va a ser una iglesia ausente de la sociedad. La iglesia de Dios, de la iglesia de Dios deberían estar saliendo las soluciones para la crisis, para la pandemia. Deberían estar saliendo los proyectos de reactivación económica, de restauración de la familia, de la iglesia. Pero ¿por qué eso no pasa? Porque nos falta encontrarnos con Cristo. En la época de la crisis, del hambre, de los 7 años de vaca flaca, fue un hijo de Dios llamado José quien almacenó, quien creó la estrategia de cross-docking. Eso en logística se llama cross-docking, de logística, de acumulación, de almacenamiento, de gestión de inventarios de alimentos para toda la población en el mundo en esa época. Un hijo de Dios, uno solo. Daniel,
se levantó con liderazgo, con influencia, con transformación. Porque escúchame, el evangelio no es venir a estar reunido en cuatro paredes. Bueno, aquí no estamos en cuatro paredes, entonces no aplica literal. Pero lo que quiero decirle es que si tú tienes a Cristo en tu corazón, Dios te ha llamado a que seas un agente de transformación en donde quiera que estés. En la familia, en el deporte, en la música, en la educación, en lo empresarial. Pero para llegar a esos niveles necesitamos entonces encontrarnos con Cristo. ¿Sí ve que nos falta encontrarnos con Cristo? Nos falta tener ese encuentro. Esa mujer, una sola mujer, dice la palabra que se convirtieron miles en esa ciudad por el dicho de su boca, por la influencia de su boca. Y termino con esto. Hechos 9. Hechos 9, versículo 1 en adelante. Termino con la historia de otro hombre que se encontró con Jesús, y fue el apóstol Pablo. Mira, cuando una persona se encuentra con Jesús, ahí está el ejemplo. Jacob, que fue el padre de Israel. ¿Usted sabía que Israel es la nación que más premios Nobel por cápita tiene en el mundo? ¿Usted sabía eso? ¿Usted sabía que Israel, y ahí mi papá sabe del tema porque él trabaja en una empresa de riego, de sistemas de riego, Netaflin, ¿sí lo dije bien? Netaflin, sí, siempre me confundo. Una empresa israelita que se encarga de hacer sistemas de riego para cultivos. ¿Usted sabía que Israel es la despensa de los Países Bajos en Europa? Siendo un Israel en su mayoría un territorio árido. Y una persona, Jacob, el fundador de una nación poderosa. Una sola persona. Pablo, una persona que se encontró con Jesús y fue la persona más influyente de la iglesia primitiva. El 80% del Nuevo Testamento fue escrito por Pablo. Una persona que se encontró con Jesús. ¿Yo por qué te digo esto? Para que tú entiendas, te mentalices y puedas captar de las cosas poderosas que Dios puede hacer contigo si tú te encuentras con Él. La mujer samaritana, una gran evangelista. Muchas personas fueron salvas por el dicho de su boca. Y dice la palabra allí en Hechos 9:1. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Antes, a los seguidores de Jesús, el primer nombre era los del camino. Entonces, cuando está hablando a los seguidores de este camino, está hablando de los cristianos. Ya después en Antioquía se les llamaría como cristianos. Y dice la palabra: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Cuántos saben qué es dar coces contra el aguijón? Mire, en la ganadería, para evitar que las vacas, los toros se descarrilen, ellos cogen una varilla y en la varilla le colocan en la punta un aguijón. Entonces cuando la vaca o el toro o el ternero se va saliendo, ellos le van chuzando. Entonces la vaca, cuando se chuza, sabe que por allí no es. Pero hay ganado que es rebelde a veces, ¿sí o no, Carlos? Que a veces no se sujetan las vacas y te les dice: vayan para allá y no. Entonces ellos son tan rebeldes, las vacas, los ganados. Eso, cualquier parecido con la realidad, eso no pasa aquí, ¿sí? Y es lo que yo digo: a veces Dios lo llama a uno a ser pastor de ovejas y parece ganadero, ¿sí? A veces uno está allí y la vaca es rebelde. Entonces la vaca, en su rebeldía, llega y se da duro. O sea, sabe que le duele, pero se da para tratarle de ganar al que los está guiando. Eso es dar coces contra el aguijón.
Entonces Dios le estaba diciendo a Pablo: ¿usted por qué está tan rebelde? Como dirían los jóvenes hoy, ¿usted por qué es tan bruto? Se está dando, se está chuzando, se está lastimando. No se lastime más. Y dice la palabra del Señor que tiene ese encuentro y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él temblando y temeroso. Y yo quiero con esto acabo. Si usted me entiende esta, la sacamos del estadio. Le dice: él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué fue lo que le dijo Pablo? ¿Qué quieres que yo haga? Pero ¿por qué él da esa respuesta? Porque está viviendo un encuentro con el Señor Jesús. Entonces, cuando nos encontramos con Dios, una evidencia tangible, clara, cuando te encuentras con el Señor, es que vas a querer obedecer a Dios lo más pronto posible. ¿Sí o no? Él le dijo, se encuentra con Jesús, y él no le dijo dentro de un año, Jesús. No, él le dijo de una: ¿qué quieres que yo haga? Entonces mire que esto nos muestra que la falta de ese problema con la obediencia, lo que nos está demostrando es que nos falta encontrarnos con Jesús. Porque una persona que se encuentra con Jesús obedece rápidamente. Aló. Yo quiero que se ponga de pie y vamos a orar, iglesia. ¿Cuántos van a comenzar a encontrarse con Jesús? Levánteme su mano si usted lo quiere hacer. Yo quiero que usted cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, bendito Dios. Hoy, Señor, tú nos has hablado. Vamos, suelte su boca allí, sus labios, su lengua. Comience a hablar con el Espíritu Santo de Dios. Dígale: Señor, aquí estamos, reconociendo que necesitamos encontrarnos contigo, Señor. Dígale al Señor: yo reconozco en esta mañana que hay áreas en mi vida que necesitan cambiar, Señor, que tú lo sabes y que yo lo sé, pero no he querido encontrarme contigo. Dígale al Señor allí donde está: Dios, yo reconozco que hay áreas en mi vida que necesitan transformación. Permítenos encontrarnos, Dios. Permite que esta iglesia sea una iglesia del lugar santísimo, una iglesia que se encuentre contigo, Señor, una iglesia que conozca al Espíritu Santo. Dile al Señor allí: yo te quiero conocer. Habla con Él. Dile, Señor, que yo pueda tener esa vida de encuentro contigo. Te lo pedimos, Dios. Te lo pedimos, Espíritu Santo. Levante sus manos allí y adore al Señor. Dígale: Dios, que yo pueda ser ese hombre que me encuentra, que se encuentra contigo. Que yo pueda ser esa mujer que se encuentra contigo, Dios. Te pido, Señor, que seamos esa iglesia que te conoce en el secreto, que tiene comunión con el Espíritu Santo. Vamos, levante su clamor y hable con Él. Él está aquí. Él quiere encontrarse contigo. Vamos. Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Dile: yo quiero ser uno bien fuerte, alábalo. en comunión en el lugar santísimo. Dile: yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo. Con todo tu corazón, dile: yo quiero ser uno contigo. Toda la iglesia anhelando ser uno con el Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a encontrarnos en esta hora, Señor. Que conozcamos el secreto, que te conozcamos en intimidad, en profundidad, Señor. Que esta es una iglesia que te conoce, que esta es una iglesia de encuentro, Espíritu Santo de Dios. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz,
te pido que cada hombre y que cada mujer pueda tomar esa decisión de tener un encuentro, encuentros permanentes, Señor, de estar allí en el lugar secreto, Señor Jesús, para que experimentemos transformación, para que experimentemos cambio y para que experimentemos bendición. Yo bendigo a tu iglesia, Señor, que esta palabra de fruto al 30, al 60, al 100 por uno, que la iglesia se levante como una iglesia influyente en la sociedad, en las diferentes áreas de la sociedad, Señor, a causa de que somos una iglesia que tiene encuentro con el Espíritu Santo. Que de este lugar salga gente, Señor Jesús, salgan empresarios, salga gente que reactive económicamente la nación, salga gente, Señor, que levante las artes, la música, los deportes, Señor, todas las áreas, las familias, Espíritu Santo, te lo pedimos, pero eso lo vamos a lograr cuando la iglesia se encuentra contigo, cuando la iglesia crece en la búsqueda contigo, Señor. Diga conmigo, si usted quiere hacer un compromiso, diga conmigo, Señor Jesús, diga fuerte, Señor Jesús, hoy yo quiero, dígale, hoy yo quiero comprometerme a buscarte, a desearte todos los días de mi vida. Dígale al Señor, cámbiame, transfórmame y bendíceme. Y la iglesia de Dios dice, amén y amén. Dale fuerte ese aplauso al Señor, que se oiga en los cielos. ¿Dónde está la iglesia del lugar secreto? Amados, Dios los bendiga. Saluda a 4 a 5 personas, bendígalos. Recojamos todas las sillas y nos vemos el martes a las 5 de la mañana en el Descansando en Dios, en el Pozo de Oración. Y a las personas que están allá en casa, les bendecimos.